Fin espacio publicitario. Comunicate con la radio que te escucha. Escribinos a radio@uns.edu.ar y dejanos tu mensaje. Leyes en el aire, justicia en la tierra y alumnos en la radio. Aquí comienza Leyes en el aire, un programa jurídicamente incorrecto. Leyes en el aire, el código radial que te estaba faltando en la biblioteca. Leyes en el aire. Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Leyes en el aire. Este es nuestro programa número 38, tal vez cercano, tal vez no, a las 4 decenas. Hoy voy a presentar ante todo a los miembros que me acompañan el día de hoy. Voy a empezar por mi derecha. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola Emma, excelentemente bien. Vengo con las pilas renovadas después del viaje de estudios de Buena Fe, que la pasamos bárbaro y aprendimos un montón de cosas. Me alegro. Puño para Fran. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo andas? No tan bien como Meli, porque no tuve la suerte de viajar, pero bien, con todas las pilas. Bueno, me alegro. Mati, otro regreso, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Yo Todo bien. pude viajar al ascensor para poder venir acá por el colectivo, así que Bueno, me siento contento de un viajecito. Muy bien. Vamos a anunciar nuestros medios de contacto en Facebook como Leyes en el Aire. Si nos quieren mandar un correo electrónico, Nos escriben a leyesenelaire@gmail.com y si nos quieren seguir por Twitter, ¿cómo hacen, Fran? Nos mandan un tweet a @leyes en el aire. y nuestra página web oficial. www.leyesenelaire.gimdo.com. Así es. JIMDO, hay que Ahí está. explicarlo. Ahí estamos, los temas que vamos a tener el día de hoy, como les estuvimos prometiendo durante toda la semana, más allá de las peripecias. Vamos a completar la entrevista que le hicimos a Julio Konefeld, cuya primera parte tuvo muy buena recepción. Parece ser que el tema es muy interesante. Sí, me escribieron muchas personas contándome sobre la entrevista, que están ahí interesados a ver si hacen juicio o no. Están muy interesados con el tema. Para valorar lo que hemos conseguido, ¿verdad? También vamos a tratar de tener Honestam Rogationen, que es algo que no lo tenemos todos los días. Una honesta provocación ad hoc. Ad hoc, Sí, exactamente. Vamos a recomendar una película después. Y bueno, ya como habrán visto en nuestra portada, lamentablemente no estamos manejando la cuenta porque no disponemos de ninguna computadora, ni no disponemos de ningún medio, y no vamos a pedir prestado ninguno tampoco. Pero si tuviéramos la posibilidad, les recomendaríamos que vean nuestra portada, que dice el otro humo, el humo dañino. Y si sobra tiempo, vamos a hablar un poquito del humo al que los tenemos acostumbrados en nuestra sección de las cuotas del protocolo de Kioto. Dale, Quizás ahora vamos a ver si humo- nos podemos conectar un poco. El humo original lo podremos llamar. Ya, el humo original. Yo quiero hacer una dedicatoria de este programa, que Ok. creo que Mati va a coincidir. ¿Se la vamos a dedicar a las víctimas de la hipotermia del examen del Poder Judicial? Sí, ¿Totalmente? exactamente. Para todos ellos, leyes en el aire. Estás escuchando Leyes en el aire. Porque las leyes no muerden y el dial tampoco. Sin más demora, dado que el tiempo nos está premiando para variar, vamos a pasar a la tercera de las 4 partes que tiene esta entrevista que la realizamos al profesor Julio Konefeld. La recordamos, auxiliar docente en la Cátedra de Derecho de Daños de esta universidad, especializado en Derecho de Daños precisamente. En esta parte vamos a tener la cuestión relativa a la legitimación del demandante, interés individual o difuso, la registración de las asociaciones cuando asuman la representación de los damnificados, la competencia, es decir, a qué juzgado, a qué fuero tenemos que ir a llevar la demanda, alguna cuestión relativa al proceso colectivo, y también vamos a hablar del beneficio de gratuidad y costos. Lo escuchamos. A ver, vamos a ahondar otra parte de esta interesantísima demanda, que es, a ver, ¿cómo nos explicarías vos así en términos simples? En realidad esto es una cuestión muy compleja, no estamos descubriendo nada. ¿Qué es un interés difuso? A ver, lo que no tengo duda que en la demanda que plantea este abogado de la Asociación de Consumidores no es a partir de un interés difuso en particular, es un interés individual
y lo que busca es una solución colectiva, básicamente. Exactamente. Por eso el reclamo, si bien es encabezado por este abogado de esta Asociación Argentina de Derecho de Daños, el reclamo es iniciado a partir de una demanda individual de una persona que había perdido un familiar como producto de una enfermedad derivada del consumo de tabaco, aparentemente, por lo menos. Reitero, en particular, en este caso, no entiendo que no parte de un interés difuso el reclamo, sino un interés individual con una solución que pretende ser colectiva, por lo menos, con la creación de este fideicomiso. Sí existen otros supuestos donde determinadas, sobre todo, bueno, en realidad las asociaciones de consumidores, conforme lo establece el artículo 43 de la Constitución Nacional, los legitima para hacer reclamos de intereses colectivos. No es este el caso. Sí podría una asociación de consumidores reclamar una solución similar, pero representando a todos los potenciales consumidores de tabaco. No es este el caso en particular. Entiendo que esta Asociación Argentina de Derecho de Daños, al no ser una asociación de consumidores, no está legitimada para iniciar un reclamo de ese tipo. Entonces, interés difuso diríamos que no es algo que estamos asociando con una persona en particular. Interés difuso sería algo que afecta a un grupo indeterminado, podríamos decir, de personas. Sí, un grupo indeterminado de personas, pero en realidad también puede ser individual el reclamo. Yo doy un ejemplo que es el daño ambiental también. Es decir, todos nos vemos afectados individualmente si hay una pérdida en una empresa del polo, por ejemplo. Pero a la vez hay un interés general y difuso que tiene que ver con el medio ambiente mismo. El medio ambiente no te pertenece a vos ni me pertenece a mí, nos pertenece a todos. Vos podés tener un reclamo individual, ¿por qué? Porque te produjo algún problema de salud la pérdida en particular, y además podés tener un interés colectivo que tiene que ver con la afectación en particular del medio ambiente. O sea, que el interés viene a partir del derecho que está afectado. Exactamente, totalmente, exactamente. El hecho de que sea un interés difuso no significa que no pueda haber un perjuicio individual. Eso bien, que quede claro. Y eso, haciendo un poquito de historia del derecho, viene a partir de la reforma del 94, cuando lo receptamos expresamente. Sí, ahí de lo que se habló particularmente es de quienes estaban legitimados para encarar esos reclamos. Ya de antes se hablaba de estos intereses colectivos. Acá lo que se hizo básicamente es reflejar en la Constitución Nacional la posibilidad de quién tiene la posibilidad o quién está legitimado, mejor dicho, para iniciar un reclamo de ese tipo, persiguiendo un interés difuso en el caso concreto. Bien, hablemos un poquito de legitimación. ¿Cómo conceptualizaríamos legitimación? A ver, quien está legitimado tiene que ver con quien tiene derecho a realizar o iniciar un reclamo. Quien tiene una pretensión y la puede volcar en una demanda judicial, básicamente. En el caso particular, obviamente, que estamos hablando, que es el reclamo iniciado por esta Asociación de Consumidores, es aparentemente un reclamo individual. Digo aparentemente porque yo no leí la demanda en particular, sino que me guío un poco por información que se obtiene de internet y algo que me han hecho llegar ustedes mismos. Por lo tanto, en ese caso, la legitimada es una persona que sufrió la pérdida de un familiar que falleció como consecuencia de una enfermedad derivada del consumo de tabaco. Como dije anteriormente, hay determinadas asociaciones, que son las asociaciones de consumidores conforme al artículo 43 de la Constitución, que podrían estar legitimadas para iniciar un reclamo, básicamente representando a todos los potenciales consumidores de tabaco, en el caso concreto. Inclusive no solamente a los consumidores, sino lo que hablábamos antes, quienes son fumadores, sino quienes son fumadores pasivos, que era un tema también que hemos conversado hace un rato y que resulta interesante en este sentido también. Bien, a ver, ¿cómo sería? A ver, contanos un poquito así, más o menos de práctica, diríamos. Tenemos la asociación tiene que estar registrada. Sí, tiene que tener una registración a nivel provincial o nacional al menos. ¿Y cuál es la diferencia? Depende del ámbito de competencia donde vas a iniciar el reclamo. Si yo voy a iniciar un reclamo, por ejemplo, en Bahía Blanca, en la Justicia Federal, voy a tener que tener una registración a nivel nacional. Bien. Si yo el reclamo lo voy a hacer en un tribunal de provincia, obviamente tengo que estar registrado en la Dirección Provincial de Comercio de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, siguiendo con el caso del polo. Sí. ¿Ahí qué jurisdicción sería? ¿Federal o sería provincial? Hay una discusión, la Corte ya ha dicho que la competencia es de la provincia de Buenos Aires, pero hoy por hoy, y hablo por conocimiento de algunas demás en particular que se ha iniciado, sigue existiendo la discusión entre los tribunales de provincia y los tribunales federales respecto de quién resulta competente. Es un tema creo que mucho más profundo, creo que los jueces muchas veces lo que no quieren es tratar ese tipo de temas, por eso lo que comienzan a generar estas cuestiones de a quién le toca o quién resulta competente en la cuestión en particular. Y por eso tardan tanto a veces los juicios, ¿no? Por eso ni siquiera, no sé si han escuchado ustedes alguna condena por un tema de derecho ambiental. No, lo estamos esperando. Yo también, no tengo problema. En el caso específico del consumidor parecería ser claramente una competencia provincial. Sí, en general no hay problema. El tema es quién está demandado. Eso es lo que fija la competencia. Si yo debería demandar por alguna cuestión de consumidor al Estado,
que podría ser, porque el Estado puede ser proveedor, aunque muy limitadamente, la competencia sería sin ninguna duda de la justicia federal. Por lo tanto, ahí tendría que tener una registración a nivel nacional. Como en general las demandas de este tipo son contra los proveedores, obviamente en este caso la competencia, en esos casos la competencia va a ser de los tribunales de provincia, por lo tanto la registración va a tener que ser en la provincia de Buenos Aires. Y respecto de las asociaciones, o sea, para ser legitimadas, ¿ellos qué requisitos tienen que cumplir? Tienen que cumplir una serie de formalidades que establece la reglamentación en particular. Tienen que estar registradas ante personas jurídicas y después obtener la autorización específicamente para funcionar como asociaciones de consumidores en la Dirección Provincial de Comercio de la Provincia de Buenos Aires. Y además de tener como objeto la protección. Obviamente por eso, en ese sentido, por eso son asociaciones de consumidores. Tienen que buscar la protección de los derechos de consumidores y usuarios. Bien. ¿Y esto cómo incide en el trámite procesal? Si hacemos un proceso colectivo. A ver, hoy por hoy la Ley de Defensa del Consumidor establece en uno de sus artículos un procedimiento específico cuando lo que se reclaman son derechos del consumidor, cuando se invocan normas de la Ley de Defensa del Consumidor. El proceso en particular es un proceso el más breve que prevé la jurisdicción. En el caso de en Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, es un proceso sumarísimo, lo cual esto procesalmente es importantísimo porque debería, al menos debería, en un ideal, acortar los plazos, aunque no es tan así. Además, establece procesalmente otras cuestiones, por ejemplo, el beneficio de gratuidad que goza la Asociación de Consumidores e inclusive un consumidor en particular también si el reclamo es individual. Aunque existen discusiones de qué debe entenderse por beneficio de gratuidad en el sentido que lo establece la ley 24240, algunos dicen que este beneficio de gratuidad solamente incluiría el pago de la tasa y la sobretasa de justicia, es decir, los gastos de justicia, y otro que incluiría no solamente el pago de la tasa y sobretasa, sino las costas del juicio en el caso de perderlo. Lo cual es sumamente relevante, digamos, a tener en cuenta eso también. A ver, ahondemos un poquito en esa cuestión. La cuestión de los honorarios, o sea, defenderse en juicio cuesta. Sí. Sobre todo cuando uno va a litigar contra un gigante, como son estas empresas. ¿Por qué podríamos decir? Sí, cuesta, depende el monto del reclamo. Obviamente, cuando mayor es el monto del reclamo, mayores van a ser obviamente los gastos y honorarios que se generen. En temas de consumidor, uno en general tiende a pensar, cuando se trata de un juicio invocando normas de la Ley de Defensa del Consumidor, que se trata de montos pequeños. Y no siempre es así. Obviamente eso se ve reflejado mayormente cuando el reclamo es de una asociación de consumidores porque representa a los potenciales consumidores y los montos que se reclaman son mucho mayores. Teniendo en cuenta, reitero, el monto del reclamo es como se van a fijar los honorarios y de eso va a depender también el pago de las contribuciones como son la tasa y la sobretasa de justicia. Por eso resulta relevante y lo fundamental es el monto del reclamo. Bien. Además, esa muletilla que suelen usar los abogados, producir prueba, eso también genera un costo. Sí, obviamente que sí, sobre todo en aquellas cuestiones en las cuales se requiera la intervención de peritos. En las cuestiones que estamos hablando nosotros de problemas derivados del consumo del cigarrillo, es determinante una pericia médica y eso tiene un costo. Obviamente los honorarios son fijados al final del proceso y lo debe afrontar el costo de los honorarios del perito quien es vencido en el proceso, así es como se impone en general, o por lo menos salvo excepciones, como se imponen las costas en un proceso, es decir, al vencido. Pero muchas veces también resulta costoso porque uno debe aportar un perito de parte, puede hacerlo en el caso concreto, uno puede pedir a un médico estudios previos que también tienen un costo, y en general los abogados, y ni que hablar los clientes o la gente en general, son gastos que no tienen en cuenta nunca en el momento de evaluar la posibilidad de iniciar una demanda, no solamente en el ámbito del derecho de consumo, sino en cualquier otro también. Es decir, que además de las dificultades económicas están las dificultades probatorias, que era lo que vos mencionabas hace un rato. Pero que están ligadas, porque en realidad la prueba depende de la economía del cliente. Exactamente. Y la primera pregunta que te habíamos hecho era ¿cuántos juicios habían perdido las tabacaleras? Ninguno. Entonces, ¿quiénes tuvieron que hacerse cargo de los honorarios, de las pruebas? En algunos casos en concreto sé que los actores, quienes habían iniciado la demanda básicamente, gozaban del beneficio de litigar sin gastos que se puede solicitar. Esto significa aquel que lo solicite lo obtenga, es decir, que prueba que no tenga bienes de fortuna para afrontar los costos del proceso en el caso de ser vencido y que el juez lo conceda.
obviamente no debe afrontar los costos de haber perdido el juicio en ese caso concreto. Pero en muchas demandas, y esto va a depender del monto que se reclama, obviamente, si yo reclamo un monto elevado, es mucho más probable que me concedan el beneficio de litigar sin gastos, si no tengo ingresos mayores, y si el monto es muy pequeño, en general el beneficio no se concede. Si el monto que me refiero al monto que reclamo, obviamente en la demanda. Vos sabés que una de las cuestiones que nosotros leíamos acá en estas notas que motivaron esta entrevista, era la cuestión de que, por ejemplo, había un caso que había sido muy publicitado, o sea, las empresas pusieron plata para sacar la noticia en diarios de muy buena circulación, que este demandante había perdido el caso y justo, bueno, tuvo la posibilidad de litigar sin gastos. Pero eso genera como una presión social o es como un mensaje, ¿no? En realidad el beneficio de litigar sin gastos lo que trata es de facilitar el acceso a la justicia. Obviamente hay personas que no tienen la capacidad económica para afrontar los costos de un juicio. Con este beneficio, obviamente se respetan determinadas garantías y principios constitucionales, como es justamente el acceso a la justicia en el caso concreto. En lo que vos mencionás, inclusive es, en algunas notas periodísticas que ustedes también tienen, y incluso me han facilitado para hablar de este tema, se hablaba incluso de una condena de $8.000 y pico. Es decir, creo que la publicación y publicitación de la condena en costas tiene que ver con desalentar demandas futuras, sin ninguna duda. Eso es un claro mensaje, ¿verdad? Y yo creo que sí.
Tenemos buenas voces, tenemos buena música, pero sobre todo, tenemos buenas ideas. Quédate en Radio Universidad. Si tu vocación se orienta al estudio del medio ecológico, las sociedades que lo habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que forman al relacionarse entre sí, si te interesa la realización de la gestión integral de emprendimientos en turismo o la promoción de nuevas rutas turísticas, analizando los recursos turísticos necesarios para su explotación y equilibrado desarrollo, 11 carreras te esperan en el Departamento de Geografía y Turismo. Informate en www.uns.edu.ar. Radio Universidad está donde vos estás, por AM 1240, por internet, a través de www.uns.edu.ar. Estás escuchando Leyes en el Aire. Sintonizar de conformidad será justicia. Si tenés problemas legales, mantenete al amparo de Leyes en el Aire. Leyes en el Aire, un programa con códigos. Continuamos en Leyes en el Aire luego de haber disfrutado de la tercera parte, primera en este programa, de la entrevista realizada al profesor Konefeld. Luego escuchamos Have a Cigar de Pink Floyd, relacionado un poquito, ¿no?, con la temática. Luego vamos a pasar ahora mismo a la cuarta y última parte de esta entrevista, donde abordamos los legitimados pasivos, las excepciones previas, los elementos de la responsabilidad civil aplicados a este caso concreto, muy importante para vos que estás preparando el final de año, para vos que la tenés que cursar el año que viene. Presta atención porque esto es muy importante. Hablamos del daño patrimonial moral, el hecho dañoso, cuál es, presta mucha atención, la relación de causalidad, que es el principal problema en estas cuestiones, y el factor de atribución. Sin más demoras, la disfrutamos. Y bueno, ya para ir terminando, unos últimos 20 minutos más. Respecto a la contraparte, ¿quiénes son los demandados? En este caso en concreto son las dos tabacaleras más importantes del país, que son Mazalín Particulares y Nobleza Picardo. ¿Qué son? ¿Sociedades anónimas? Sí, son personas jurídicas, obviamente. Y a ver, expliquemos un poquito cómo sería la cuestión de demandar a una persona jurídica, una persona de existencia, una sociedad anónima. A ver, una sociedad anónima es una persona jurídica. Esto implica que es una persona distinta a la de los miembros que lo componen y responde con su propio patrimonio, con el patrimonio a través del cual se conforma esta persona jurídica. Por eso resulta muy difícil que condenen a los directivos de la... Sí, civilmente sí, obviamente es imposible. Penalmente lo desconozco porque no soy especialista en derecho penal, pero civilmente, sin ninguna duda, quien debe responder frente a los daños ocasionados, en el caso que se trate de una persona jurídica, es la propia persona jurídica. Y en este caso particular, es decir, está bien, tampoco te vamos a pedir que no den demasiado detalle, pero ¿cómo se organiza la persona jurídica al momento de la litigación? Es decir, depende la magnitud de la persona jurídica. Hay personas jurídicas de gran magnitud, calculo que Nobleza Picardo y Mazalín Particulares lo son, que deben tener en particular un equipo de abogados, inclusive una sección de legales, que es la que le organiza las contestaciones de demanda en estos casos y todos los reclamos individuales que deban hacer. No sé si a eso te referís en particular. Además, esto es casi, diríamos, a modo de chiste, lo vamos a contar. En todo proceso, sobre todo en los civiles, siempre está la cuestión de las excepciones previas. Expliquémosle así, muy someramente, ¿qué sería una excepción previa, Julio? Son determinadas cuestiones que pueden plantear las partes que deben necesariamente ser resueltas por el juez antes de continuar con el proceso. En general son planteadas en la misma demanda o en la contestación de demanda. En general estas excepciones se llaman de previo y especial pronunciamiento en el caso concreto, que deben necesariamente ser resueltas por el juez, algunas de ellas, antes de continuar con el trámite. Algunas de esas excepciones no son de previo y especial pronunciamiento, por lo tanto pueden ser planteadas en el momento de contestar la demanda y son resueltas en el momento de dictar sentencia. Y generalmente suelen ser legitimación y prescripción. Exactamente, la falta de legitimación pasiva puede ser uno, obviamente, pero hoy por hoy los jueces
tratan de resolver esas cuestiones no como de previo especial pronunciamiento, sino al momento de dictar sentencia. En general, hoy por hoy es así. Para que se pueda discutir la cuestión de fondo, diríamos. Exactamente, y en algunos casos las excepciones merecen la prueba también, a la apertura a prueba, aportar prueba para acreditar esa excepción. Nosotros habíamos dicho que el caso empieza en 2007, pero recién en 2011 se abre a prueba. Significa pasó la parte de las excepciones previas. Sí, en ese caso en concreto tengo entendido que lo que sucedió es que las dos compañías demandadas interpusieron varios recursos, inclusive por lo menos lo que dice el abogado de la asociación es que algunos recursos que ni siquiera existen en el Código Procesal. Eso quería hablar, improponibilidad de la acción. Bien, son recursos que evidentemente tienen una finalidad dilatoria, diríamos. Exactamente. Solamente dilatoria, no otra finalidad, evidentemente. Que tiene que ver con la falta, es decir, en el caso concreto, tal vez una que podría ser un poco clara sería la de la falta de legitimación activa, pero bueno, en este caso estaba apoyado en un reclamo individual, el reclamo de la asociación. Legitimación activa es el de qué demanda. Sí, exactamente, quien tiene derecho a demandar. Entonces, el que carece de esta legitimación activa es el que carece de acción, de derecho a reclamar. O sea, por una cuestión, diríamos bien, de estrategia procesal, prefirieron que haya un caso particular para que fuera muy difícil discutir la legitimación activa. Sí, en realidad lo necesitaba porque no era una asociación de consumidores. Por lo tanto, no estaba legitimada para reclamar por todos los potenciales consumidores, como lo establece la Constitución. No estaba debidamente registrada como asociación de consumidores. No sé qué pasaría en el caso de que el reclamo sea entablado por una asociación de consumidores en particular. Ahí bien, habría que ver qué es lo que dice. Y ya que tenemos a un profesor de Derecho de Daños, vamos a finalizar esta cuestión analizando un poco los elementos de la responsabilidad civil que nosotros también aprendimos. Nosotros sabemos que, bueno, sí, tal vez no sean todos los elementos, pero siempre hay 4 elementos, o sea, 4 cosas a acreditar, que si uno las acredita diríamos que está bien encaminado. El daño, la antijuridicidad, la causalidad y el factor de atribución. Daño diríamos que serían las repercusiones en la persona misma, o en su salud, o en su integridad física, o en su capacidad laborativa, en su capacidad de comunicarse con el mundo exterior, o bien en su patrimonio, diríamos en sus bienes. Pero siempre estaríamos hablando de una repercusión. Yo te había dicho que íbamos a volver sobre la cuestión. Cuando decimos daño, o sea, el cáncer, no me parece que sea el daño en sí mismo, me parece que es el hecho dañoso a partir del cual vienen las repercusiones. A ver, el hecho que genera daño es el consumo del cigarrillo. Bien. Eso es lo que te genera. Y el daño es el cáncer. Y lo que pasa es que ese hecho a la vez genera repercusiones desde el punto de vista patrimonial que tiene que ver con los costos que a vos te genera afrontar el tratamiento del cáncer en particular. Y además tenés obviamente un daño de carácter extrapatrimonial, configurado por el daño moral básicamente, que son las repercusiones espirituales que sufre una persona que padece de esa enfermedad. Si tengamos en cuenta que puede tratarse de una persona que con el tratamiento se mejora, digamos, y no le queda ningún tipo de secuela de salud, pero igualmente ha atravesado un tratamiento y una situación dificultosa, y eso obviamente debe y merecería ser indemnizado, cosa que en algunos casos no ha pasado. Entonces seríamos daño patrimonial, el tratamiento. Los costos de medicamentos, por ejemplo, los costos de traslado a un hospital, esos son gastos patrimoniales derivados en este caso en particular del tratamiento del cáncer, que pueden generar esos. Y si esta misma persona, al ver lo que implica el cáncer, es decir, atravesar una quimioterapia o una radioterapia, yo no tengo ninguna duda de que genere un daño moral, ninguna duda. Es decir, eso genera... Tratamiento sumamente invasivo. Exactamente, es decir, el tratamiento hay determinadas repercusiones en la estética, inclusive, las personas pierden el pelo, las personas no pueden trabajar, es decir, básicamente tengan en cuenta que lo que hacen es inyectar un veneno. Claro. Básicamente controlado, pero es eso básicamente lo que hacen. Y esto tiene grandes repercusiones en la salud de la gente al momento que se está haciendo el tratamiento. La imposibilidad de trabajar sería como un lucro cesante por el... Eso serían las ganancias que dejó de percibir como consecuencia del daño. En este caso, si no pudo trabajar durante un periodo, por ejemplo, el que se estaba haciendo el tratamiento de quimioterapia, ese daño también es resarcible en el caso concreto, que tiene que ver con, por ejemplo, si se trataba de un abogado, no pudo trabajar, no pudo percibir honorarios en ese periodo. Por lo tanto, eso configuraría el denominado lucro cesante que hablas vos. Hace poquito había terminado la serie en terapia que una de las pacientes tenía cáncer, no se recuerdan, y ella va a hacer un tratamiento psicológico, una terapia, por la enfermedad que padece. Eso también es un daño moral. Obviamente, además de patrimonial. A ver, eso tiene consecuencias. Es una repercusión espiritual con consecuencias patrimoniales. ¿Por qué? Porque yo al sufrir esa repercusión en mi espíritu, necesito solventar los gastos de un tratamiento psicológico. Si es una repercusión espiritual,
con consecuencias también patrimoniales. Ese es el ejemplo que das vos. O sea, se indemnizarían dos cosas. Por un lado, el costo de la sesión y además el sufrimiento psicológico de la persona que tiene que empezar a enfrentar la muerte. Totalmente. Seguimos con los elementos. Ahora vayamos un poquito a esto que vos decías que termina siendo el factor decisivo al momento, que es la cuestión de la causalidad. ¿Cómo explicamos lo que es la relación de causalidad en la responsabilidad civil? A ver, en nuestro ordenamiento se habla de causalidad adecuada, y la causalidad adecuada es lo que acostumbra a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas. Poner un arma en la cabeza ni pegarle un tiro. La consecuencia previsible es matarlo, básicamente, o al menos lesionarlo gravemente, en el caso concreto. Por lo tanto, esto de la causalidad tiene que ver con la previsibilidad. Básicamente es eso, es decir, de un hecho yo puedo prever que se va a producir determinado resultado. Eso es la causalidad en el caso concreto. En el caso que estamos hablando, por ejemplo, para referenciar en el caso concreto del consumo de cigarrillo, hay que probar que del consumo de cigarrillo la persona contrajo el cáncer, básicamente. Y eso es sumamente dificultoso por una cuestión estrictamente médica, y además que puede ser originado el cáncer no solamente por el consumo de cigarrillos, sino por ejemplo, una cuestión genética en el caso concreto. Eso es que lo va a tener que determinar un médico. Y eso siempre es la cuestión por la cual terminan rechazándose las demandas. Sí, es muy difícil. Hoy por hoy los estudios indican claramente que del consumo de cigarrillo hay altas probabilidades de consumir cáncer. Un tema distinto es el caso del fumador pasivo, también un tema que hablamos antes de comenzar la nota, que es un tema hablemos un poquito de eso. Bien. El fumador pasivo es aquel básicamente que no consume directamente el cigarrillo, sino que se ve afectado por el consumo de cigarrillo que hacen otros, por ejemplo, compañeros de oficina, compañeros de estudio o lo que sea. Esa persona también puede contraer algún tipo de enfermedad, no por consumir el cigarrillo, sino porque lo consumen quienes están al lado de él. Eso tiene una recepción legal en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Sí, no específicamente, sino genéricamente. En la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 1, asimila el concepto de tercero expuesto al de consumidor. ¿Quién es tercero expuesto según la Ley de Defensa del Consumidor? Aquel que, sin ser parte de una relación de consumo, de alguna manera se ve afectado por una relación de consumo ajena, de la cual no es parte. La persona que está consumiendo el cigarrillo afecta a un tercero que no es parte de esa relación de consumo con la tabacalera y sufre un daño en el caso concreto. En este caso creo que la figura del tercero expuesto encajaría, si se me permite el término, claramente en la figura del fumador pasivo. Y eso también podría originar una cuestión de legitimación a través de un interés difuso también, porque si nos ponemos a pensar, es mucho más... Y un interés individual, porque puede haber un fumador pasivo que sufra de un cáncer como consecuencia directa del cigarrillo. El gran problema está en probar lo que hablábamos antes, esta relación de causalidad que hablábamos antes. Es decir, hay que probar que claramente el cáncer se contrajo por haber consumido indirectamente el cigarrillo. Y además de cáncer, el cigarrillo puede producir otras patologías. Puede producir otras enfermedades, el EPOC, son enfermedades de carácter respiratorio, un montón, obviamente. Insuficiencia respiratoria, una insuficiencia pulmonar y un montón de otras enfermedades. Y eso también tiene su dificultad probatoria, ¿no? Obviamente, reitero, todo depende de la prueba de la relación de causalidad. Yo puedo probar, obviamente, que sufro algún tipo de problema respiratorio, pero tengo que probar que fue originado por el consumo directo o indirecto del cigarrillo. ¿Y eso cómo se hace para probarlo? A través de pericias médicas, sin ninguna duda es eso lo que... También podrían aportarse algún tipo podría pedirse prueba informativa pidiendo algún tipo de estadística de cuántas personas que consumen cigarrillo tienen cáncer, cuántos fumadores pasivos pueden llegar a padecer cáncer. A través de estadísticas no son determinantes, creo que hay que apoyarlas necesariamente con una pericia de carácter médico. Bien. Otro elemento de la responsabilidad civil es el factor de atribución, que ese es el elemento axiológico, creo que era Zavala de González, la gran Matilde Zavala de González, que dice que el factor axiológico, la justificación, ¿por qué el demandado tiene que responder? Bien. En este caso, ¿cómo sería, Julio? A ver, en este caso se trata de un factor que se denomina objetivo, es decir, no tiene en cuenta ya la reprochabilidad de la conducta del dañador. No importa si fue con dolo, con culpa, exactamente, sino que tiene en cuenta otros aspectos, otros temas. Pueden ser temas económicos, temas sociales. Son ejemplos de este tipo de factor de atribución, por ejemplo, lo que nosotros en derecho conocemos como riesgo creado, vicio también. Por ejemplo, el dueño de un automotor responde por el riesgo vicio del producto. Si no importa que haya sido culpable en el accidente, sino que por el solo hecho de ser dueño, responde. Porque el auto es riesgoso. Exactamente. O puede ser vicioso también, puede habérsele cortado los frenos en el caso concreto y tener que responder. Básicamente es una forma de trasladar económicamente el costo del daño de la víctima a un responsable distinto, digamos. Básicamente eso sería un factor de atribución. Y en este caso del
El tabaco. En el caso del tabaco, al ser regirse por la Ley de Defensa del Consumidor, sin ninguna duda, al tratarse de una relación de consumo, se trata de un factor objetivo y cabe más bien hablar, creo que lo mencioné al principio de la nota, en estos casos de defecto del producto y no de vicio-riesgo. Por esto que hablábamos antes, ¿sí? Hay productos que son en sí mismos riesgosos, como por ejemplo el cigarrillo, y no se responde por el riesgo, ese riesgo informado del producto, sino que se responde en el caso de que ese mismo producto sea defectuoso. Y por ejemplo, si yo prendo un cigarrillo y explota el cigarrillo, el daño no se produce por el riesgo mismo del cigarrillo, sino porque este tenía un defecto en particular. Claro, el fumador estaría asumiendo el riesgo de fumar. El de fumar sí, pero y con respecto a los daños derivados de la nicotina o los productos tóxicos que tengan. No así de que explote, obviamente, porque es un riesgo incluso no informado, obviamente, si lo explotara. Muy bien. Julio, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado la molestia de venir hasta acá para explicarnos todas estas cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y te vamos a invitar otra vez dentro de poquito para un nuevo informe que estaremos por realizar. Muchas gracias, vendré entonces. Y así pasaba la entrevista que le realizamos a Julio Konefal. Creo que fue muy jugosa, abordamos casi todo lo que pudimos en esos 40 y pico minutos de entrevista. Nos escribe Jorge Bilbao desde La Plata. Mar del Plata, Mar del Plata. Fíjense qué interesante esto que nos dice. Masalén Particulares tiene un abogado exclusivo para las audiencias, no para el juicio, para las audiencias. Está tan preparado que funda las oposiciones in voce, o sea, de viva voz, con citas y libros de memoria. Eso para que vean cómo se preparan los muchachos a la hora de litigar. Improvisación cero. Cero. Sí. En el caso de la empresa tabacalera. Y ya que estuvimos hablando del cigarrillo, pasamos Java Cigar de Pink Floyd, voy a ir con un tema más, no directamente relacionado con el cigarrillo, pero sí con una persona que terminó a la postre siendo víctima de una enfermedad derivada del cigarrillo, el EPOC. Nos referimos a Sandro. Su tema específicamente, la vida sigue igual. Presten atención qué lugar le da al cigarrillo. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy en río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue 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 igual. ¡Hey! El vino, las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar, pues yo no sé perder, nací para triunfar, y aquí ya ves, yo estoy en río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue 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 igual. ¡Hey! Si a veces una pena desgarró mi corazón, seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me alié y la pena se fue, porque el dolor mi amigo siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé, mas tanto recogí y ya tanto viví que pienso hoy que yo nada perdí. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual.
si suena esta música, ¿por qué será? ¿Por qué? Porque empieza Honestam Rogatione. Ustedes saben que, bueno, pues hablando de este tema del cigarrillo, de aquello, con Julio, que lo venimos a entrevistar, ¿qué pasó, Fran? Bueno, esta sección, que muy bien la conocen nuestros oyentes, que se destaca principalmente por ser nuestra ventana al séptimo arte, se nos ocurrió presentar una recomendación que nos hiciera el profesor Julio Korenfeld. Así es. En la entrevista que le hiciéramos. Hoy les vamos a recomendar The Insider, el informante para los hablantes de América Latina, o el dilema para los españoles. El film está basado en un caso real, en el que una enorme empresa tabacalera, Brown & Williamson, fue condenada por la justicia de Estados Unidos por añadir al cigarrillo sustancias que potenciaban su adicción y dependencia. Este es un film de 1999, año en el cual se sucedieron no pocas cosas. Recordemos, Fran, ejerzamos la memoria colectiva. Así es. Por ejemplo, el 13 de enero se retira por segunda vez, aunque no por última, claro, el más grande basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan. MJ, que no era Michael Jackson. El 2 de febrero de ese mismo año toma posesión del cargo nuestro, a ver, Hugo Rafael Chávez Frías. Mira. Quien al asumir dijo: juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, y sobre esta moribunda constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga nuevamente una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro, dijo. Sublime. El 26 de mayo el Manchester United gana una nueva Champions League al vencer en la final al Bayern Múnich por 2-1 en un electrizante partido. La pecheada de todos los tiempos fue la de Bayern Múnich. Después al año siguiente ya sabemos lo que pasó. El 8 de junio sale a la venta en Estados Unidos el conocidísimo disco Californication de los Red Hot Chili Peppers. Así es, entre el 23 de julio y el 8 de agosto se desarrollaron los 13º Juegos Panamericanos en Winnipeg, Canadá. En el cual debutaron, me acuerdo, Nalbandian y Coria, por ejemplo. Defendiendo a no me la acordaba sección. esa. La única profecía explícita en las centurias de Nostradamus situaba al apocalipsis el 11 de agosto de 1999. ¿Saben lo que pasó ese día? Hubo un eclipse. No pudo ser. El 31 de agosto fallecieron 65 personas cuando un Boeing 737 de la empresa Lapa, con destino a Córdoba, se estrelló mientras despegaba en el aeroparque Jorge Newbery de la ciudad capital de Argentina. El 24 de octubre se celebraron las elecciones presidenciales en Argentina, en las cuales resultó electo nuestro querido Chupete. Me voy en helicóptero. En fin. Mejor olvidar. Sí. Luego de este breve anecdotario, nos toca hablar de la película, que fue nominada a 7 premios Oscars, entre otras a la categoría de Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Película y Mejor Banda de Sonido. La película fue dirigida, producida y guionada por Michael Mann. ¿Quién es Michael Mann? Bueno, por ejemplo, el que escribió, produjo y dirigió la serie ícono de los 80, División Miami, no sé si se acuerdan, creo que sí, con Don Johnson y Philip Michael Thomas. Y después quiso robar con Miami Vice, una película impresentable y no tenía argumento. Además dirigió El último de los mohicanos y escribió, dirigió y produjo Enemigos públicos, entre otros films más o menos destacados. El reparto de esta película, de Insider, que hablaremos hoy, es destacadísimo. Por ejemplo, Al Pacino. Trabajó Al Pacino, Russell Crowe, Bruce McGill, Christopher Plummer, entre varios otros. El centro del argumento se refiere a la decisión de una compañía tabacalera de añadir a los cigarrillos cumarina, una sustancia que incrementa la adicción del consumidor a los cigarrillos, porque se adhiere mejor al pulmón, creo. Así es. Al Pacino, que es el Lowell Bergman, un ambicioso y destacado productor de un popular programa de reportajes periodísticos llamado 60 Minutos de la cadena televisiva CBS, al cual le llega información respecto de cuestionables métodos de producción de cigarrillos de la empresa Brown & Williamson, la tercera industria en ese rubro de todo Estados Unidos. Ante tanta información, le aconsejan conectarse con el doctor en química y endocrinología, Jeffrey Wigan, o sea, Russell Crowe, el de Gladiador, para los que subí, para arreglar una entrevista, sin saber que este ha sido recientemente despedido de su puesto de vicepresidente en la empresa tabacalera por negarse a seguir produciendo cigarrillos con este, por demás, cuestionable proceso. Así es, Wigan se encuentra entre la espada y la pared, ya que luego de ser despedido lo obligan a firmar un acuerdo de confidencialidad, los famosos acuerdos de confidencialidad, sí, por el cual se compromete a no revelar los secretos en la elaboración de los cigarrillos, a cambio de seguir percibiendo compensaciones económicas. Básico. Al mismo tiempo, Jeff Wigan es contactado por varios gobernadores de diferentes estados, quienes han demandado a diferentes compañías tabacaleras por los daños causados a la salud por la fabricación de tabaco con aditivos cancerígenos. En este punto, su declaración que presta en el juicio es de gran valor. Así es, el Dr. Wigan, en una escena magnífica, dice: los cigarrillos son suministradores de nicotina. Mediante el agregado de sustancias químicas tales como el amoníaco y la cumarina, se potencian los efectos de la nicotina. Aunque no se añada la nicotina, se manipulan sus efectos.
permitiendo una rápida absorción por los pulmones y estimulando el cerebro, afectando el sistema nervioso central, logrando así una mayor dependencia. Este proceso se llama estímulo de impacto. Conclusiones. La película, además de indagar en el inmenso poder de las tabacaleras, demuestra cuál es el funcionamiento y las políticas de empresa en los medios masivos de comunicación, específicamente de televisión. Además muestra cómo la línea editorial de un medio puede chocar con sus propios intereses económicos y financieros. Así es. Bueno, ya son -5, chicos. Me parece que no vamos a tener tiempo de dedicarle un tiempito a nuestro querido amigo Sebastián Piñera. Lo dejamos para la próxima, ¿qué les parece? Sí, me parece bien, porque así lo podemos analizar con detalle. Y atenderla como se merece y se lo busca. Así que, o sea, nos escriben a ver, después de haber visto esta película, siéntense con una buena bolsa de pochoclos, porque dura 2 horas y media. Así que es. Tranquilos el fin de lo miran y después nos comentan a ver qué les pareció. Y más si llueve como tuvo. Desperdicio cero, eso sí. Obvio. Bueno, tuvimos hoy las 2 partes de la entrevista a Julio Konefeld, las últimas 2 de un logro, uno más que nos hemos dado con gran esfuerzo en Leyes en el Aire. Les recomendamos esta película, El Informante. Les vamos a recordar nuestros medios de comunicación. Nuestro Facebook, nuestra cuenta de Facebook es Leyes en el Aire. Nuestro correo electrónico. Así es, leyesenelaire@gmail.com. Para tomar nota. Nuestro Twitter, Fran. @Leyes en el Aire. Y nuestra página oficial, Mati. www.leyesenelaire.jimdo.com. Muy bien. Quisiera mandarle un saludo a Lorena, que nos dijo que nos estaba escuchando directamente en su casa. Así que un beso grande para Lore. ¿Algún saludo más que tengamos? Sí, por supuesto, a Romy, que le vamos a agradecer que donó las entradas que estamos sorteando. Tienen tiempo, recuerden, hasta el miércoles a las 12 del mediodía para participar. Un desfile que está organizando ella, muy lindo. Participan compartiendo la foto de portada. Un saludito también para Cele, que también nos está escuchando. Saludo a mi vieja también, que nos está escuchando, a mis hermanas también. Saludo a todos los que están escuchando. Y para Nico también se anda por ahí. Para Nico se anda por ahí, que está saliendo de trabajar. Para César también, que nos escucha. Gracias, César, por lograrlo como siempre. Es nuestro oyente fiel de todos los lunes. Es el único oyente garantizado que tenemos. Y a todos los que nos están escuchando por internet, gracias por sintonizar este programa que lo hacemos con tanto esfuerzo, ¿verdad? Empieza a sonar Owaranayuta de Blue Heart, significa canción no terminada. Y así nos vamos despidiendo de este programa número 38 de Leyes en el Aire. Sintonizar de conformidad será justicia. Chao.いつだって思い出す